Es momento de escuchar a nuestro experto, al magíster Giovanni Venegas, docente de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, quien desde esta vista de docente universitario nos va a compartir su reflexión sobre el mensaje del Papa. Buenos días con todos y todas, a todo el público presente, a nuestra mesa de honor, darles la bienvenida a este recinto de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y también desearles una estadía muy fructífera y muy alegre en este patrimonio cultural del mundo que es la ciudad del Cusco. Bueno, el 24 de enero de este año recibimos el mensaje del Santo Padre León XIV para la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y ahora vamos a incorporar algunos aportes desde la teoría y la práctica comunicacional que hacemos los comunicadores sociales, los periodistas, los relacionistas públicos y también los comunicadores católicos, dando al mundo la palabra de Dios. Bueno, este es un documento importante que nos permite reflexionar en torno a las capacidades físicas y mentales que tenemos los seres humanos frente a los medios digitales y la inteligencia artificial. Las preocupaciones y las alertas de la Iglesia Católica respecto del pensamiento propio, la construcción de las relaciones reales y la posibilidad de generar alianzas responsables de cooperación y educación con el oligopolio de los sistemas algorítmicos y de la inteligencia ficticia se vinculan con la necesidad de generar procesos comunicativos que nos permitan vivir en libertad y en verdad. En ese sentido, entonces, a propósito del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en 1948 George Orwell nos presenta una obra literaria denominada 1984 y a manera de ficción predijo lo que ahora experimentamos con los software informáticos de transcripción de textos orales a escritos de forma automática, los sistemas de filmación 24/7 a través de cámaras de seguridad y la omnipresencia de la imagen y la voz para el espionaje continuo de la vida de todos y todas. Posteriormente, a partir de 1960 o de 1960 en adelante, un teórico canadiense muy reconocido para el mundo de las comunicaciones sociales, Marshall McLuhan, analiza diversas variables desde una perspectiva sociológica y comunicacional y deja acuñados términos y frases significativos para el trabajo de los comunicadores sociales. El término aldea global, para describir cómo los medios de comunicación y las TICs han comprimido las distancias físicas y temporales, uniendo al mundo en una sola comunidad interconectada, tal como ocurre en una pequeña aldea. En segundo lugar, el medio es el mensaje, para explicar que la forma o tecnología a través de la cual recibimos información, es decir, el medio, altera nuestras percepciones del mundo mucho más que el contenido o la información en sí misma. Es decir, si nosotros como seres humanos, como ciudadanos de a pie, recibimos los mensajes a través de la radio o la televisión, el cine, los periódicos, seguramente estos jugarán un papel importante en cómo nosotros recepcionamos esa información y también percibimos el mundo o el contexto inmediato. Entonces, en ese sentido, el medio es mucho más que el mensaje, porque en unos casos, cuando hablamos de medios fríos, en palabras de Marshall McLuhan también, seguramente que tendremos la capacidad de discernir, de desarrollar un pensamiento crítico mucho más profundo, y en cambio, cuando estemos frente a medios calientes, probablemente nuestros sentidos se agoten y recepcionemos la información de manera mucho más directa. Y lo más importante que nos propone Marshall McLuhan es que cualquier invención tecnológica es una prolongación o amplificación de nuestras capacidades mentales,
sensoriales y físicas. Sin embargo, señala también que su uso tiene doble consecuencia. Al extender o potenciar una parte de nuestro cuerpo, inevitablemente amputa, adormece o disminuye el uso natural de esa misma capacidad. Para entender esto de mejor manera, planteó 4 leyes de los medios, la cual revisa cualquier tecnología bajo los siguientes criterios. 1. La extensión mejora o amplifica cierta capacidad física, sensorial o mental que podamos tener. En segundo lugar, la caducidad o amputación que desplaza o vuelve obsoleto alguna parte de nuestro cuerpo o alguna idea que nosotros ya teníamos preconcebida. En tercer lugar, la recuperación que considera o toma en cuenta versiones anteriores de las tecnologías que actualmente utilizamos. Y en cuarto lugar, la reversión, es decir, que transforma y que encuentra nuevas formas de uso y por lo tanto son novedades en la vida cotidiana de las personas. Entonces, en resumen, en este primer punto, dependerá del uso que nosotros hagamos de las tecnologías, los medios digitales, las redes sociales y la inteligencia artificial para que éstas se conviertan en aliadas o enemigas de nuestras vidas. En segundo lugar, respecto de las utilidades y las consecuencias positivas y negativas tanto de las tecnologías de la información y la comunicación y también de la inteligencia artificial, hay evidencia científica respecto de las consecuencias negativas, tanto en niños, en adolescentes, en jóvenes, en adultos. Pero abro un paréntesis. En el caso de las investigaciones que realizamos en el pregrado en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en la mayoría de los casos enfocamos nuestro interés en los aportes que las TICs y la inteligencia artificial tienen respecto del marketing, del periodismo, las relaciones públicas, la comunicación para el desarrollo. Y bueno, acá cierro paréntesis porque, por ejemplo, a nivel nacional, contrariamente, en noviembre del año pasado, Patricia Gamarra, que es una psicóloga social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, publica un libro que se denomina Reconectados, el efecto de las pantallas en los primeros años. Y luego de reconocer la importancia de los primeros años de vida de los niños y niñas, el libro da cuenta de falsos beneficios de las pantallas que hemos dado muchas veces por hecho. Asimismo, las afectaciones en los impulsos, en el lenguaje, el habla, el espectro autista, los trastornos de atención y la hiperactividad. Asimismo, el fracaso académico, los sueños o el sueño como tal, el desarrollo cognitivo y los problemas físicos, entre otros. Asimismo, el libro aborda la adicción a las TICs y afirmaciones basadas casi siempre en desinformación. Entonces, es una importante publicación de 2025 que permite a los padres y madres de familia a darse cuenta y además también evaluar cómo es que crían a estos niños desde neonatos y sobre todo en la primera infancia a aquellos menores de 36 meses. Cuán importante es el acercamiento a las tecnologías y sobre todo a la inteligencia artificial. En mayo de 2024, en la Universidad de Nueva York, Jonathan Haidt, psicólogo social también y profesor de esta casa de estudios, publica su libro La generación ansiosa. ¿Por qué las redes sociales están causando una epidemia de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes? Y en esta publicación, que es además el resultado de una investigación social sobre la salud mental en niños y adolescentes de Estados Unidos de Norteamérica, se presenta una gran cantidad de casos de depresión, ansiedad, trastornos psicológicos, suicidios y también autolesiones. Además, muestra la publicación que la emergencia de salud mental ha afectado a una generación que creció indefensa frente a las TICs, criada en un contexto de adicciones a las redes sociales y los smartphones,
sin haber alcanzado la madurez necesaria para gestionar su propia identidad. El libro, en conclusión, nos plantea 4 ideas fundamentales a tomar en cuenta para una infancia más sana en la era digital. Primero, nada de smartphone antes de los 14 años. Segundo, nada de redes sociales antes de los 16 años. En tercer lugar, nada de teléfonos móviles en las instituciones educativas. Y en cuarto lugar, más independencia, juego libre y responsabilidad en un mundo real. Y bueno, a manera de propuesta entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como comunicadores sociales, como estudiantes de ciencias de la comunicación y futuros profesionales de este campo? Corresponde, obviamente, repensar nuestro rol y perfil profesional en un contexto de constantes cambios tecnológicos. En términos prácticos, una ruta, por ejemplo, que plantea Gerardo Carbaum en el año 2020 es la alfabetización mediática. Es decir, abrir los sentidos para leer y comprender los medios de comunicación de masas, los mass media y también los social media. Así podemos generar 2 tipos de alfabetización audiovisual. La primera, denominada alfabetización preocupada. Es decir, combatir el daño que la televisión, la radio, los periódicos y las redes sociales provocan en la población, evitando la manipulación de las audiencias y brindando información correcta sobre los resúmenes de los contenidos, es decir, la sinopsis, asimismo el género al que pertenece un determinado formato o programa de radio, de televisión o escrito en algún medio impreso. De igual forma, las restricciones que tiene este contenido, las sugerencias y recomendaciones antes de consumir estos contenidos mediáticos y además los efectos que producirían una vez que consumimos dichos contenidos. La segunda alfabetización es la alfabetización constructiva. Tiene la finalidad de crear contenidos con propósito, es decir, nosotros como comunicadores sociales, además de elegir un determinado tema o una problemática social o un ángulo de la noticia, debemos siempre estar pensando en cuál es el objetivo finalmente de este contenido. ¿Cuál es el propósito? ¿Es un propósito económico, un propósito político, un propósito educativo o de entretenimiento? En todo caso, nosotros exploramos en primer lugar cuál es el público objetivo al que queremos llegar con esos contenidos. En segundo lugar, cuál es la capacidad tanto en el manejo del lenguaje audiovisual o el lenguaje radiofónico o el lenguaje escrito que tenemos y cuál es la narrativa que vamos a tomar en consideración. Asimismo, crear un contenido ad hoc a ese propósito, usar diversos géneros, pero además también redactar en idiomas y lenguas nativas. Recordemos que nuestro país es un país multilingüe y pluricultural y tenemos alrededor de 50 lenguas nativas. En el caso de la región del Cusco, por ejemplo, además del castellano y el quechua, tenemos también el caquinte, el huachipaire, el axaninca y el quiné. Entonces, es una responsabilidad bastante amplia y sobre todo fundamental que debemos asumir para llegar a estas poblaciones que hablan no únicamente el castellano o el quechua. Asimismo, tomar en consideración personajes que se identifiquen con la realidad, con el contexto inmediato, pero además también lograr a través de nuestros contenidos digitales, audiovisuales, impresos, una interconectividad con las personas que son los futuros o en todo caso los prosumidores. Finalmente, como comunicadores sociales y periodistas, estudiantes de ciencias de la comunicación, influencers, youtubers, streamers, lifestyles, community managers y prosumidores en general, tenemos una gran responsabilidad para usar las innovaciones tecnológicas a nuestro favor y darle valor a los rostros y voces que expresan lo más profundo de las personas. Muchas gracias.